Hola, hola, tengan ustedes muy buenos días, ya casi el mediodía de hoy. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán, miércoles 8 de enero del año 2025. Tenemos información muy valiosa el mediodía de hoy. Estamos con la abogada, perdón, Claudia Acosta de Acosta Injury Law, y es que tenemos una preocupación y que estamos trayendo y recogiendo cuestionamientos y preguntas de nuestra comunidad. ¿Qué sucede? Hace un par de días, Prensa Atlanta y varios medios de comunicación estuvimos cubriendo, abogada, un hecho que llamó mucho la atención. Una persona, el señor Jesús Loera, trabajaba como vigilante y prestaba sus servicios. Lamentablemente vino una persona, sostuvo una disputa, le disparó por lo menos 4 veces en el pecho y causó su muerte. Otra persona que estaba ahí como asistente resultó herida de la pierna y está recibiendo tratamiento en el hospital. La pregunta que tenemos a través de las redes sociales y que traemos a su despacho, abogada Claudia, es ¿qué sucede en esos casos? ¿Es un caso de negligencia laboral? ¿Es un caso de accidente laboral? ¿Y qué sucede? ¿Cómo procede la ley? Bueno, primero, lamentable la noticia, Muy ¿verdad? lamentable. Desgraciadamente estos accidentes suelen ocurrir. La primera pregunta sería, ¿quién es el empleador de esta persona, verdad? ¿Es el consulado? ¿Es una agencia privada? Para determinar la relación de empleado a empleador. Si es, un consulado o algo así, nos metemos en un área un poquito más difícil porque los consulados y las personas que tienen ese estatus de diplomáticos en los Estados Unidos tienen algún tipo de inmunidad en frente de la ley. Pero si es una persona que está empleada quizá por una agencia de seguridad, por un staffing agency, y tiene un accidente o fallece en el lugar de su trabajo mientras está trabajando, entonces es un caso de accidente laboral. No necesariamente de negligencia laboral, porque en el contexto de accidentes de trabajo no hablamos de negligencia, no hablamos quién tuvo la culpa, hablamos si el accidente ocurrió en el trabajo, sí o no. La negligencia no es una de las cosas que, perdón, que hablamos en el contexto necesariamente laboral, es un elemento de las lesiones personales. Entonces, en ese contexto laboral, tenemos que preguntarnos, ¿estaba empleado? ¿Quién fue el empleador? Y si este accidente o fallecimiento ocurrió dentro de las horas o durante el trabajo. Muy bien. Me imagino que en ese caso los familiares podrían presentar alguna acción. Sí, entonces, cuando hablamos de el contexto laboral, ¿ok? Y hablamos de un fallecimiento, hablamos de beneficios a los sobrevivientes de esta persona. Ahora, ¿quiénes van a ser los sobrevivientes? Porque muchas veces las personas nos preguntan, ¿puede mi hermana, puede mi hermano? En el contexto de accidentes de trabajo, existen categorías. La primera es siempre los esposos sobrevivientes, esposos legales. Tengo que estar casado legalmente, no conviviendo. El matrimonio de common law o de convivir en el estado de Georgia no existe, se abolió hace muchísimos años. Tiene que existir un matrimonio legal, sea dentro del estado o también puede ser un matrimonio en otro país. Esa va a ser mi primer beneficiario bajo la ley de accidente de trabajo, quien va a recibir los beneficios de compensación, de cheques, lo que fuese. El segundo es los hijos menores sobrevivientes, biológicos. Entonces, todos los hijos biológicos, por eso es muy importante que nuestra comunidad sepa que si es que tiene hijos y de repente no estoy en el certificado de nacimiento, etcétera, etcétera, tiene que hacerse ese proceso porque los hijos biológicos van a ser también los beneficiarios. Y tener todo en regla para que si algo así ocurra, entonces los esposos, los cónyuges y los hijos biológicos, la ley siempre pone los hijos biológicos como primera categoría con el cónyuge, puedan recibir estos beneficios. Excelente. Estamos con la abogada Claudia de Acosta Injury Law. Pueden hacer sus preguntas, pueden hacer una llamada. Todo el equipo aquí habla español perfectamente. 404-476-4477. Hoy estamos hablando y poniendo en contexto el caso que ocurrió en el Consulado General de Honduras en Atlanta. Estuvimos ahí. Ayer recibimos el comunicado oficial del Departamento de Policía del Condado de DeKalb.
alertando sobre algunos detalles. Y uno de esos detalles precisamente que Prensa Atlanta le está brindando puntual seguimiento es qué pasa en el caso de una persona que muere cuando está ejerciendo su trabajo. Y este es un derecho que la abogada ventila, la abogada trabaja y precisamente defiende los derechos de los trabajadores y en este caso de los sobrevivientes trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Correcto. Entonces, en esos casos, los que vienen a ser los beneficiarios es, como te mencionaba, los hijos biológicos y los menores de 18 años y los cónyuges. En estas situaciones también donde existen muertes, es posible que exista otro reclamo aparte de lesión personal, de muerte, de lo que fuese, dependiendo de los factores o de los detalles del caso, ¿verdad? Había otra agencia envuelta, alguien más tuvo la culpa, por ejemplo. Muchas personas trabajan en la construcción y se van a un hotel y en el hotel son pagados por el empleador. Entra alguien y les dispara, ¿verdad? Es un caso de trabajo y también puede ser un reclamo en contra del hotel por no tener la seguridad adecuada y dejar que de repente alguien entre al cuarto. Entonces, estos casos son bastante complejos. Se tiene que analizar las diferentes avenidas, en realidad, que pueden haber muchas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos, tratar de analizar los reclamos que podemos traer para que los sobrevivientes puedan recibir los máximos beneficios que da la ley. Muy bien. De alguna forma hemos absuelto las preguntas de las personas que ayer a través de las plataformas sociales en Prensa Atlanta, tanto en Facebook como en Instagram, hacían comentarios y preguntas y qué mejor que la abogada que tiene la experiencia sobre lesiones laborales, incluso la muerte durante el ejercicio del trabajo y cuáles son las consecuencias y cómo la ley funciona en estos casos. Abogada, tenemos otra pregunta más. Sí. Es una pregunta acerca del horario de trabajo. ¿Qué ocurre si un empleado está dentro de su lugar de trabajo, pero ya fuera de su horario, ya terminó su turno y sufre un accidente o una agresión dentro de las instalaciones? Okay. Existen lo que se llama las leyes o las excepciones del ingreso y no sé cómo se dice eso. Sí, egreso. Ingreso y salida. Ingreso y salida, sí. En español. Donde se tiene que ver en qué parte de las instalaciones estaba en el parking lot, había recién cloqueado, se había quedado en la parte de afuera del lobby de la oficina, qué es lo que estaba haciendo. Si es que el accidente o el fallecimiento ocurre en las instalaciones del empleador y es casi inmediatamente a la salida o a la entrada, puede ser que siga siendo un caso de accidente de trabajo. Ojo, las compañías de seguros van a decir que no. Entonces, inclusive cuando existen casos de fallecimientos o lesiones muy graves, las compañías de seguros tienen defensas. Puede ser un caso de muerte que vinieron y hay un video y la persona falleció. La compañía de seguro de todas maneras va a tratar de tener una defensa y decir, este no es un caso que califica bajo la ley de accidente de trabajo. Entonces, los casos de entrada y salida del trabajo cuando ocurren esos accidentes pueden ser complicados legalmente, pero va a depender mucho en los detalles. A qué hora salía la persona, a qué hora ocurrió el accidente, en qué parte de la locación del empleador. El empleador controlaba esa parte donde ocurrió el accidente, sí o no, pero puede ser que se pueda hacer un reclamo de accidente de trabajo en esos casos. Muy bien. Gracias a las personas que se están conectando. Compartan este programa, hagan sus preguntas y también tomen decisiones importantes. Si tiene algún caso que usted cree que debe ser analizado y conversado con la abogada y quieren tener una entrevista con el equipo de Acosta Injury Law, debe llamar al 404-476-4477. Atienden 24 horas. Además, se ocupan de los casos de accidentes automovilísticos que, a propósito, se han registrado muchos. Viniendo, vimos esta congestión vehicular casi siempre por accidentes vehiculares. El fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos una alerta de clima invernal. Esto quiere decir que
aunque hay dispositivos del Departamento de Transportación de Georgia para poner sal en las pistas y evitar estos accidentes, siempre ocurren, abogada. Sí, hay que tener mucha precaución. Tenemos alertas que va a nevar aparentemente el viernes y creo que también posiblemente el sábado. Así es. Entonces, tomar mucha precaución, asegurarnos que nuestros autos estén en las condiciones correctas para poder manejar y tratar de evitar en realidad manejar si es que el clima no lo permite. No vale la pena en realidad arriesgarse y causar o poder ser víctima de un accidente en esas circunstancias. Muy bien. Tengo una pregunta interna que me hicieron ayer. Una persona venía el día de Año Nuevo, directo, una persona de Georgia, un conductor de Georgia, venía de viaje de Carolina de Tennessee, con destino al estado de Georgia. Y lo paró la policía porque se excedió casi 40 millas sobre el nivel permitido. ¿Cómo actúa la ley en ese caso cuando eres un conductor de Georgia con una placa de Georgia y tienes una infracción vehicular en otro estado? Bueno, yo solamente hago ley de accidentes. Sí. Esto es una pregunta más en el contexto criminal. Pero si tú estás arrestado en otro estado por una infracción, vas a someterte a las leyes de ese estado. Entonces, te van a dar un ticket de acuerdo a lo que Tennessee diga que es el speed limit y vas a tener que ir a corte o resolver el ticket con ese estado. Con ese estado, muy bien. No es considerado un accidente ni un fine. Hay otra pregunta, sí. Sí, en el caso de, volviendo al tema de accidentes de trabajo, sí. Algunas personas toman un tiempo para refrigerar y salen de las instalaciones de la empresa. En esta media hora, 45 minutos que están fuera de las instalaciones tomando su refrigerio, sufren un accidente o una agresión, ¿es considerado también un accidente de trabajo? Esa es una muy buena pregunta y muy interesante. Y la respuesta es depende. Depende necesariamente de que lo que la ley dice es que si fue durante su break, su hora de lonche, y solamente fue a comer, a comprar comida para usted, no. El accidente, la agresión, lo que ocurra no es considerado un accidente de trabajo. Ahora, si durante mi break me desvié a hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, trabajo en una oficina y tengo mi break de 30 minutos y voy a McDonald's a comprar algo, pero también voy a comprar, no sé, tinta para la impresora que mi jefe me encargó. Si me desvío de mi break para hacer algo para el trabajo y sufro un accidente, es considerado un accidente de trabajo. Entonces, la respuesta es si es solamente mi hora de refrigerio y no hago nada para el trabajo y sufro un accidente, no. Posiblemente no es un accidente de trabajo. Pero si en ese refrigerio me desvío y hago cualquier cosa que pueda ser atribuido al trabajo, entonces puede ser un caso de accidente de trabajo. Y lo vemos mucho también en el área de la construcción, donde muchos toman su hora de refrigerio, pero van y compran pintura o van o compran un material para el jefe y ahí ocurre el accidente. Entonces el argumento es que es un accidente de trabajo porque se desvió a hacer un beneficio al empleador. Muy bien. Tengo una pregunta, abogada, antes de que se vaya. Si una persona está trabajando, ahora usted mencionó algo sobre los hoteles. Si una persona está trabajando en un hotel y, por ejemplo, y un cliente o una persona que está hospedada es una persona que tiene problemas mentales y la agrede físicamente, verbalmente, ¿eso se considera un accidente laboral? Si la persona está trabajando en el hotel, sí, puede ser. Si la persona sufre una agresión, si sufre algún golpe, ya sea por alguien que está visitando el hotel o también un compañero de trabajo, puede ser considerado un accidente de trabajo también. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, otra pregunta. En caso de transporte, hay personas que trabajan con la movilidad que la da la compañía. Supongamos que esta persona ya está fuera de su horario de trabajo, está regresando a su casa, pero está dentro de la movilidad que le da la compañía y tiene un desperfecto mecánico y ocasiona un accidente. ¿Es considerado también un accidente de trabajo o no? Puede ser. Y nosotros hemos litigado muchísimos de esos casos porque eso es algo muy común en la comunidad. Yo trabajo para una compañía a través de la construcción, ¿verdad? Y mi foreman o mi supervisor está encargado de recoger a todos los trabajadores en las mañanas y regresarlos al trabajo. Lo que nosotros vamos a argumentar es que ese traslado de y a la casa es parte del trabajo. Me recogen, me llevan al trabajo,
Me recogen del trabajo y me llevan a la casa. Eso es parte del trabajo porque está beneficiando al empleador. Estoy llegando a tiempo, el trabajo va a empezar a tiempo también, entonces es un beneficio al empleador. Lo que la compañía de seguros va a argumentar es que eso es un beneficio gratuito, un favor que le está haciendo el empleador. Muchas veces eso en realidad no va a ningún lado, pero sí, si es que podemos probar que ese transporte beneficia al empleador, también es considerado trabajo y cualquier accidente que ocurra es un accidente de trabajo. Muy bien. Y precisamente hace pocos días un compatriota peruano, Franklin, no sé si estás conectado, me decía, pregúntale a la abogada, él venía en su vehículo y en el vehículo del trabajo, creo que era un camión, se dedica a instalar sistemas de juegos, máquinas de juego, y alguien lo chocó, la persona lo chocó y él estaba muy preocupado por las consecuencias. En ese caso, ¿qué ocurre si es que no llaman a la policía? ¿Quién estaba preocupado por las consecuencias? La persona que estaba manejando el camión del trabajo. ¿Que causó el accidente? A él le causaron el accidente. Pero si él fue la víctima, ¿cuál era la preocupación? Bueno, la preocupación, porque estamos al aire, sí, es claro. la cuestión de la licencia. Ok. Sí. Sí, es que tengo que saber exactamente qué cosa, los detalles para analizar correctamente cuál sería. No existe ninguna implicación legal necesariamente si la persona no tiene licencia. Obviamente está el riesgo de que si la policía viene, le puede dar un ticket por no licencia. Los oficiales tienen en realidad la potestad de dar el ticket, de arrestar a la persona también o de no arrestarla, pero entiendo que puede ser un riesgo y una preocupación muy grande. En esas situaciones la recomendación es siempre no solamente intercambiar información de seguro. Ahora, llamar a la policía no es un requisito, se recomienda porque existe una parte neutral que viene y que dice tú tuviste la culpa, tú no tuviste la culpa, ¿verdad? Pero no es un requisito legal. Entonces, en ese momento, si no quiero llamar a la policía, se intercambia la evidencia, se toman fotos y muchas veces lo que yo recomiendo es, si usted es la víctima, haga que la otra persona llame a su seguro en ese momento. Llama a tu seguro y reporta un accidente. Solamente tiene que decir tuve un accidente, este es el nombre de la persona y luego se dan los detalles. Así le genera lo que es un claim number, un número de reclamo, y la persona ya llamó a su seguro y le dijo que tuvo la culpa. Entonces, en ese momento no va a ser una disputa de quién no tuvo la culpa. Lo que nos preocupa es que muchas veces cuando no se llama a la policía, la persona que tuvo la culpa dice, sí, yo te voy a ayudar, hasta mi seguro, bla, bla, bla. Luego llaman a su seguro y le dan una historia completamente distinta de lo que ocurrió. Claro. Ahora, en ese momento las fotos son muy importantes, porque si yo digo, yo no tuve la culpa, pero las fotos enseñan que tu vehículo está atrás del mío y me golpeaste, va a ser muy difícil decir que no tuvo la culpa, ¿verdad? Entonces, tomar fotos, intercambiar evidencias y, si es posible, llamar al seguro en el momento del accidente. Muy bien. Lo que acaba de decir es tan importante. Cuando llamas al seguro, de repente el seguro tiene otra historia redactada que puede ir en contra del caso, ¿no? Correcto. Por eso es mejor llamar en ese momento a esperar que la otra persona cambie su versión de los hechos. Yo tengo una última pregunta. Ustedes saben que el 20 de enero de este año 2025 hay una nueva administración, la administración del presidente Trump. Y bueno, sin ánimos políticos ni tintes políticos, hay una preocupación para la comunidad que no puede conducir o que conduce, pero que carece de una licencia del estado de Georgia. Este estado es un estado estricto con las leyes y de hecho se implementó la HB 1105, que es una medida que da potestad para nuevamente indagar por el estatus cuando la persona es detenida y con sospecha de que ha cometido crímenes. Abogada, y usted acaba de decir algo muy, muy importante. Dos personas están involucradas en un accidente, una no tiene documentos, la otra sí. La que no tiene documentos, por la necesidad de trabajar, se siente preocupada de no llamar a la policía, pero la otra persona, el otro conductor, sí lo hace. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Cuál es la peor consecuencia que puede ocurrir? Sí, desgraciadamente las dos partes tienen el derecho de llamar a la policía, no solamente yo como víctima del accidente, sino muchas veces la persona que causó el accidente quiere llamar a la policía porque quiere tener un reporte, una constancia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento lo más importante es mantener la calma, hablar con el oficial, tratar de repente pedirle al oficial que le dé un ticket y que no lo arreste, porque ellos tienen la potestad de tener y tomar esa discreción. Dame un ticket, yo me voy a aparecer en mi corte,
vivo aquí por tantos años, mi familia está aquí, no me voy a escapar, porque a ellos lo que les preocupa es que si le dan un ticket y no lo arrestan, la persona se va a ir y nunca va a ir a esa corte. Entonces, es muy importante tratar de hablar con el oficial y de alguna manera convencerlo que me dé solamente un ticket. Ahora, si existe un arresto, obviamente no resistirse al arresto y tener preparado siempre de repente un abogado de confianza que haga ley criminal que pueda asesorarlo en esa situación. Muy bien. Gracias, abogada. Hemos hecho muchísimas preguntas hoy. 4044764477. La consulta es completamente gratis. Usted puede llamar, puede sentirse en confianza con la credibilidad que la abogada Claudia goza aquí en nuestra comunidad con los años de experiencia y por supuesto que el valor agregado siempre es el perfecto dominio del español para que le pueda comprender. Acá todo el equipo también habla español y tenga mucho cuidado en confiar sus casos de accidentes laborales y vehiculares con personas que no son abogados. Claro que sí, estamos abiertos las 24 horas aquí en la oficina. Si usted no puede venir a la oficina, vamos donde usted. 404-476-4477. Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, así que síganos. Así es, la abogada siempre está constantemente dando esos tips informativos que son tan importantes para tomar decisiones en su vida. Accidentes vehiculares, lesiones laborales, ya sabe, con los expertos Acosta en Injury Law. Muchísimas gracias, Irene Díaz Bazán y la abogada Claudia Acosta.